síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad de transmisión sexual y sanguínea que ataca el sistema inmune de la persona infectada, inhibiendo la respuesta del organismo a infecciones y virus. A pesar de las reiteradas negativas de los funcionarios estadounidenses, a día de hoy persisten las denuncias de que el SIDA es un virus alterado genéticamente que fue producido deliberadamente para acabar con los homosexuales y no blancos en los Estados Unidos, así como reducir las poblaciones de los países del tercer mundo. Incluso personalidades de talla internacional como la bióloga Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en 2004, se han manifestado en este sentido. Pero, ¿existen pruebas que sustenten semejante afirmación? Una de las principales procede del testimonio de un prestigioso epidemiólogo alemán, el Dr. Jakob Siegel. Sus primeras sospechas comenzaron a aflorar cuando descubrió la increíble semejanza entre el VIH y el previsible resultado de la hibridación de otras dos especies víricas. El VISNA, una patología cerebral del ganado ovino que no se contagia al ser humano, y el HTLVI, una forma de leucemia que raramente resulta fatal, aunque es tremendamente contagiosa. Los estadounidenses siempre han sostenido que los trabajos de Siegel formaban parte de una campaña de desinformación del KGB. De hecho, en marzo de 1992, el entonces jefe de la inteligencia rusa y más tarde primer ministro Yevgeny Primakov admitió que el servicio de desinformación de la KGB había propagado la historia de que el virus del SIDA había sido creado en un laboratorio militar de Estados Unidos como un arma biológica. Ello, sin embargo, no explica otro indicio clave para los que sostienen la teoría del arma biológica. Se trata de un documento oficial fechado el 1 de julio de 1969. En él se transcribe la comparecencia del Dr. Donald M. MacArthur, director adjunto de Investigación y Tecnología del Departamento de Defensa, ante el Subcomité de Dotaciones del Congreso de los Estados Unidos, órgano encargado de la asignación de los presupuestos militares. El Dr. MacArthur solicitó a la Cámara una partida presupuestaria de $10 millones a fin de sufragar el desarrollo en menos de 10 años de una nueva arma biológica consistente en un microorganismo contagioso capaz de destruir el sistema inmunológico humano. Con toda la teoría del arma biológica, no es ni mucho menos la única versión alternativa sobre el origen del virus del SIDA. De hecho, desde hace años existe una comunidad de científicos disidentes que o bien niegan la propia existencia del VIH o la admiten pero no la consideran relacionada con la enfermedad. A mediados de la década de los 80 y durante los años siguientes, las muertes de importantes personalidades públicas como el actor Rod Hudson, el cantante Freddie Mercury o el escritor Isaac Asimov y el contagio de otras como el deportista Magic Johnson trajeron al primer plano de la atención pública una enfermedad de la que apenas se sabía nada y que terminó siendo una de las grandes epidemias de nuestro tiempo: el SIDA. En cualquier caso, estamos ante una epidemia que ha cambiado, en más de un sentido, la faz del mundo como lo conocíamos. Una enfermedad que seguirá llevando angustia a millones de corazones hasta que, un día, esperemos que no lejano, podamos hacernos eco del anuncio de su completa curación. Pero, para eso, primero queda mucho por entender, mucho por investigar, mucho por descubrir. Sin duda este es un tema peliagudo. Cuando hablamos de la salud hay que andar con pies de plomo y desde luego yo soy absolutamente inexperto. Pero sí que, como les decía, me sorprende que exista esta división. Luego en la encuesta que esta división es real, es auténtica. Que parte del público joven piensa que no se nos cuenta la verdad. Con la sensación general de desconfianza de los poderes fácticos que existe hoy en día en pleno siglo XXI. Luego hablaremos de eso. Pero fíjense, siempre refiriéndome a datos, como repito yo, de esto no sé, puedo leer y puedo contarles que la muestra más antigua del VIH, supuestamente, es de 1959. Hablan de un marino británico infectado. Marineros que luego en sus viajes fueron trasladando esta
peste moderna, como se le llamó, que hoy en día hay poblaciones de África que se asegura que tienen un 30% de afectados entre su población. Nos parece algo increíble. Son datos que vagan en la red de redes. ¿Y dónde estará la verdad? Hay premios Nobel, al parecer, importantes como Walter Gilbert o el profesor Mullis, que aseguran, como bioquímicos, y premios Nobel, repito, que es el tratamiento el que produce la enfermedad y que el virus ya no dicen que sea arma biológica, sino que directamente no existe. ¿No es posible que todo esto tenga seguidores? Hemos convocado a nuestra mesa de debate y quiero presentarles a tres amigos que ustedes conocen ya de sobra. Lo sé muy bien. Enrique de Vicente. Compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Fantástico, encantado de estar en esta nave en este comienzo de la 8ª temporada. Pues te agradecemos mucho, maestro Enrique, porque aprendemos contigo de esa heterodoxia, de esas versiones no oficiales que puede ser difícil defender en ciertos momentos, pero aquí están valientemente y además tenemos un invitado que quiero presentarles enseguida. Otro auténtico maestro como el doctor Cabrera, que creo que tiene mucho que decir y que sabe profundamente sobre el asunto del SIDA, que ha investigado estas cuestiones como muchas otras y que imagino que tendrá una opinión absolutamente opuesta. Doctor, buenas noches y aquí estamos. Gracias por estar con nosotros en esta 8ª temporada. A vosotros. Como siempre. Gracias. ¿Lo tienes muy claro? Yo sí, ya veremos, a ver. ¿Lo tendrá tan claro José Manuel Nieves, el hombre de la ciencia y la tecnología en ABC y el hombre de la ciencia y tecnología aquí en Cuarto Milenio? José Manuel, bienvenido un año más, gracias por estar con nosotros. Hola, en Iker, este club encantado. De auténticos locos que hablan de cosas increíbles, pero que interesan al público. ¿Lo tienes claro también? Yo creo que lo tengo bastante claro, sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Bueno, pues ¿por qué no escuchamos primero a Antonio Muro? Antonio, el que yo conozco hace muchos años, en 1994. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo pude hacer un programa mítico con Antonio Muro en Onda Madrid, Diálogos en la Nueva Era, y luego Antonio ha ido perfilándose hacia un ámbito que es sorprendente. Yo decía al director de esta publicación, Discovery Salud, José Antonio Campoy, que de verdad daba mucho más miedo de lo que se contaba aquí que nuestros misterios dominicales, sinceramente. Yo no sé si todo esto es cierto o no, sinceramente, porque es que no sé de estos temas en concreto, pero con que un porcentaje mínimo lo sea, es para echarse a temblar. Esta revista de alguna forma se ha puesto enfrente de las versiones oficiales, atacando, no atacando, sino mostrando sus pruebas rotundas frente a algunas cosas que se dan por sabidas. Antonio Muro, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, gracias Iker por permitirnos comenzar la 8ª temporada viniendo a tu programa. Gracias, porque muchas veces esta versión no se conoce, que cada espectador obtenga su propia respuesta a raíz de lo que se cuente aquí, pero muchas veces los grandes medios de comunicación no dan ese ángulo de visión. Y yo te pregunto, Antonio, como periodista veterano y conocedor de estos asuntos, ¿tú estás convencido, por ejemplo, no sé si de que el SIDA es otra cosa que no nos han contado bien, o directamente que puede que no exista el virus? A ver, lo que yo voy a decir lo pueden encontrar todos tus televidentes, telespectadores, en la página web de nuestra revista, que está todo mucho más fundamentado a lo que podemos debatir sobre la marcha, ¿no? Yo no estoy para defender ni una postura de otra. Yo lo que quiero hoy es perfilar para tus oyentes lo que nunca escuchan en ningún medio de comunicación y que gracias a ti van a poder escuchar hoy. Y es que hay una parte de la comunidad científica muy importante que lleva 27 años, no ni uno ni dos, 27 años debatiendo contra la teoría oficial del SIDA. Y se puede debatir desde varios puntos de vista. Desde defender la existencia del virus, como hay algunos que la defienden, pero a cambio dicen que no tiene nada que ver con la enfermedad o que en cualquier caso puede ser una respuesta más a la enfermedad, o defender directamente, como hay otros importantes científicos que lo hacen, que el virus no existe. A partir de ahí dicen que los test no sirven, que no sirve tampoco la prueba del CD4 y que todas las pruebas gráficas que se han hecho o no son concluyentes o se hicieron sin los correspondientes controles para verificar que aquello era un virus existente. Por lo tanto, Antonio, y aunque sean titulares, permíteme, estaríamos ante una gran mentira de proporciones colosales. Estamos ante una gran mentira si tenemos en cuenta que no se le ha contado a la gente y mucho más a los enfermos toda la verdad. Porque si yo pregunto en esta mesa de qué murieron los dinosaurios, evidentemente va a haber posiciones encontradas. Hay un debate teórico, científico, porque la ciencia siempre es rebatir hipótesis, pero en cambio en el SIDA se ha producido un fenómeno. Y es que aquel que ha intentado decir lo contrario, fuera Segal en el tema de el arma biológica, o sean los científicos actuales, se ha ido a muerte a desacreditarle personal y profesionalmente.
Y eso creo que es lo que no es tolerable en la sociedad y acallarle. Y de hecho hay muchos médicos que hoy en día tratan a sus enfermos fuera de los tratamientos convencionales o protocolarios con antirretrovirales y no quieren hablar, porque evidentemente el sistema tiene muchos medios, hay mucho dinero invertido en investigación y en fármacos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque siempre ganan los mismos, las farmacéuticas. Es decir, se ha hecho un negocio de miles de millones de dólares desde que Robert Gallo, el mismo día que anunciaba, fuera de todo protocolo científico, porque no se había publicado absolutamente nada, nada se había sometido a revisión, su teoría de la existencia del VIH, que por cierto en su documento, en el artículo de Science, habla de presumiblemente, ese mismo día había patentado un test diagnóstico. El mismo test en el que 3 años después, creo, se reunieron los dos presidentes, el de Francia y el de Estados Unidos, para repartirse las regalías, las ganancias. Desde entonces, todo ha sido un cúmulo de ganancias para las farmacéuticas a costa de, probablemente, y de lo que nosotros creemos como hipótesis, la salud de las personas que han muerto o aterradas porque se les decía que tenían el SIDA y era mucho peor. Creo que los que estamos aquí todavía recordamos esa sensación de no poder tocar, de no poder acercarte, no fuera a salivarte. Sí, como una peste moderna. Es decir, era la peste moderna. Yo creo que en eso también podemos coincidir todos hace unos años, esa sensación de quién tenías al lado, no podías compartir el vaso, no, es decir, ese aislamiento al que se sometió a la gente que posiblemente tuvo mucho más que ver con la muerte que con otras cosas. Antonio, te agradezco muchísimo la claridad y era importante escuchar primero a Antonio. ¿Por qué? Porque a raíz de esto y además con esta, repito, sensación de facilidad expositiva, pues tenemos claro más o menos lo que ha ocurrido. Bien, puedo dar fe de que no es fácil hablar de esto. Hay médicos que apoyan lo que ha contado ahora Antonio Muro, pero luego hablar es diferente, es difícil. ¿Será verdad que hay esa persecución como si fueran herejes? Hay herejes todavía en el mundo médico que defienden otras cosas. Bueno, abrimos el debate rápidamente y me gustaría una primera reflexión del lado oficial, escéptico, científico, llámenlo como quieran. Yo mismo. Vale. A ver, el SIDA, como virus, como buen virus que es una realidad muy escurridiza. Y eso no lo puede negar nadie. El SIDA no es un virus. El SIDA son las enfermedades que supuestamente causa un virus. El VIH, es que hay mucha que es gente el virus que tiene portador del SIDA y no desarrolla SIDA. Y no lo desarrollará nunca. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que provoca un virus, el que nos afecta a las personas, además hay varias cepas de ese virus diferentes y que tienen ciertas diferencias, está ocasionado por un virus. Ese síndrome, como muy bien has dicho, no es una enfermedad en sí, sino que te afecta al sistema inmune de forma que tu organismo no es capaz de defenderse de un abanico de enfermedades de las cuales en condiciones normales sí se defiende. Pero el agente que provoca ese estado de indefensión es un virus perfectamente identificado. Y como todo virus, los virus, hay más cosas que no se saben sobre los virus que cosas que sí se saben. Es decir, por eso me digo que es una realidad escurridiza. Me sorprende ya esta primera... No, es una realidad escurridiza. Bueno, podría decirte, la enfermedad... ¿Sabes cuál es la enfermedad más mortífera que más personas mata al año en el siglo XXI? La gripe, la normal, que es un virus, el virus de la gripe, que no está vencido. La gripe, que estamos todos acostumbradísimos a ella, es una enfermedad incurable. No sabemos, ni siquiera sabemos si un virus está vivo o no. Es decir, vamos a partir de esa base. Entonces nos encontramos con un virus que tiene unas acciones sobre el ser humano. Ese virus nos lo encontramos de forma retroactiva. Es decir, cuando nos topamos con él, cuando saca la cara, lleva muchos años, décadas, matando personas en silencio. Entonces tenemos que hacer una labor retrospectiva para poder localizar de dónde ha salido ese virus, cómo se ha generado ese virus, cuál es el origen, cuál es el reservorio de ese virus que nos está haciendo tanto daño y que después nos ha vuelto a hacer tanto daño.